Bien, entonces, ¿qué podríamos entender por modelo primario exportador? Es el sistema económico en el cual se organiza América Latina a lo largo de todo el siglo XIX y que va a permitir, de alguna forma, sobre todo a partir de 1860, con la subida del precio de las materias primas, un gran desarrollo económico, una gran capacidad económica para América Latina, ¿no? Sobre todo en los países como Brasil, Argentina, grandes exportadores de materia prima, eh, les va a dar una gran capacidad económica, incluso los va a convertir en países que van a estar para la época entre las 10-15 primeras potencias económicas del planeta sin ningún tipo de duda. Es decir, en un primer momento, el modelo económico primario exportador, es decir, el sistema económico en el cual la economía de los países se basa en la producción de materia prima y la exportación de esa materia prima para los mercados del capitalismo central o las grandes potencias, ya sea Estados Unidos, ya sea Europa, cuya materia prima ellos van a manufacturar, ¿no? En un primer momento, ese sistema económico va a dar a América Latina un rendimiento relativamente interesante y relativamente importante. Va a permitir a América Latina la entrada de divisas y la capacidad económica, una capacidad económica relativamente estable y importante, ¿no? Eh, Sobre todo en los países que he mencionado anteriormente, México, Brasil y Argentina. También por ahí podría destacar Uruguay. Pero lo que va a suceder con este modelo primario exportador, con este modelo basado en la producción de materia prima a gran escala, ya sea agrícola, ganadera o minera, y la exportación de estos productos, es lo siguiente. Que a partir de la década de los 80 y sobre todo de la década de los 90, este sistema económico, que además había permitido a América Latina la adquisición de préstamos o recibir préstamos, así como instructores y tecnología procedentes de Estados Unidos y de Europa, para la elaboración y la implementación de planes de desarrollo y planes de infraestructura, como por ejemplo el tren en el Ecuador o el desarrollo también del tren en países como Argentina o Brasil o el propio México, donde se comienzan a ir implementando algunos de los elementos fundamentales del pensamiento desarrollista y de las infraestructuras para el desarrollo del comercio que se había dado en Europa durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y que en un primer momento fue dando unos frutos interesantes. Lo que se va a producir es también un enorme endeudamiento, porque todo el dinero, los instructores y la tecnología que recibe América Latina para el desarrollo del comercio es unos préstamos que están condicionados a dos cosas: al pago de intereses y a la exportación de materia prima. Pero llega un momento, eh, sobre todo a partir de 1880-1890, donde ciertos productos que en América Latina habían servido para la exportación en grandes cantidades y la adquisición de divisas, es decir, la adquisición de poder económico gracias al comercio internacional, ese modelo empieza a caerse. Ese modelo empieza a caerse porque muchos productos que habían estado con una alta cotización en el mercado internacional empiezan a perder valor. O bien porque aparecen competidores, como por ejemplo en el caso del caucho, donde a Brasil le va a seguir un gran competidor. En el caso de Asia, que va a ser Vietnam, los franceses se dedican a cultivar gran cantidad de árboles de caucho en Vietnam para así no tener que pagar unos precios tan altos al Brasil, y eso hace que el precio del caucho brasileño caiga, haber una mayor oferta de caucho en el mercado. O también en el caso del Congo belga, por ejemplo, donde los franceses también obtienen gran cantidad de caucho, donde se descubren árboles de caucho, y hace que aumente el volumen de la oferta del caucho. Al haber mayor caucho en el mercado y una cantidad de países que pueden vender todo ese caucho, y países dando el caucho, porque son muy pocos los países que tienen una industria automovilística para comprar el caucho y elaborar con ese caucho las llantas. Es decir, es un tema de ley de oferta y demanda. Lo que produce es una caída brusca en los precios del mercado. Esa caída brusca de los precios del mercado del caucho lleva, por ejemplo, a países como Brasil a tener problemas económicos. Problemas económicos porque había pedido préstamos para ir industrializando el país, ir creando las infraestructuras necesarias para el desarrollo del comercio internacional, y cuando están más endeudados se encuentran con que, por cierto, una deuda que había sido
dada por las potencias europeas con unos intereses altísimos, en muchos casos del 17, 18, 20%, casi a nivel de usura, cuando en realidad los intereses tenían que haber sido mucho más bajos, llevan a una situación muy complicada en Brasil, sobre todo a principios del 20, ¿no? La situación es que los productos que Brasil tiene para exportar son productos cuyo precio ha caído mucho en el mercado internacional, y además se encuentra con que ha pedido una gran cantidad de préstamos para el desarrollo de infraestructura. Unos préstamos además con altísimos intereses. Al tener que devolver esos préstamos con altísimos intereses, con una economía que dependía de los precios de las materias primas, y resulta que el precio de las materias primas como el oro o el caucho que exportaba caen, se encuentra con un enorme déficit de la balanza de pago. Se encuentra con un enorme problema para poder pagar los préstamos que ha recibido, y comienza a entrar en una espiral en la cual la deuda cada vez siempre es mayor, porque no tiene suficiente capacidad económica para pagar ni los intereses de la deuda, ni la propia deuda que se había creado con la idea de crear infraestructuras de desarrollo en el país. Y eso va creciendo y creciendo y creciendo, y cada vez se encuentran, no solo el caso del Brasil, también tenemos el caso del Perú, el propio caso del Ecuador, el propio caso de Chile, donde el precio de las materias primas y la caída del precio de las materias primas lleva a estos países, después de haberse endeudado, a una enorme crisis económica, de las cuales en algunos casos va a ser muy difícil de salir a principios del siglo XX. Chile, por ejemplo, es otro caso emblemático en esto. Es un país que tenía una gran cantidad de exportación. Chile ha sido históricamente, desde mediados del siglo XIX, 1850 en adelante, una de las 5 grandes potencias del mundo en la exportación de cobre. Hoy todavía es una de las grandes potencias en la exportación de cobre, pero resulta que siempre su economía estuvo muy dependiente de ese precio y de esa materia prima en el mercado internacional. Cuando el cobre tenía un precio alto, la economía chilena podía ir pagando mejor los préstamos que iba recibiendo de Estados Unidos o de las grandes potencias europeas para ir implementando planes de desarrollo, ¿no? Pero en el momento que caía el precio de las materias primas y dejaba de tener una ingente cantidad de recursos para devolver los préstamos, los intereses del préstamo, lo que hacía era que se iba acumulando esa deuda sobre la deuda anterior, ¿no? Que históricamente fue creándose debido a ese ciclo no virtuoso, a ese ciclo vicioso en el cual si el precio de las materias primas estaba alto, se podían devolver parte de los préstamos, pero si el precio de las materias primas caía, me volvía a quedar endeudado constantemente con las grandes potencias europeas, ¿no? Eso se va a dar en todos los países latinoamericanos. He expuesto el caso de Brasil, el caso de Chile, pero sería también incluso un poco la situación del propio Ecuador, sobre todo con la venta de cacao, la venta de guineo o los sombreros de paja toquilla, ¿no? Y además a todo eso que he estado de alguna forma expresando, habría que añadir un último elemento, que va a ser también el gasto ingente que van a hacer las élites locales, herederas de aquellos criollos que ganaron la independencia, en el cual mucho del dinero que consiguen ganar con la venta de las materias primas en el mercado internacional no lo redistribuyen mediante el trabajo y salario en los grupos más desfavorecidos, o en los grupos que tienen menos acceso a ser propietarios de la tierra, o propietarios de las minas, o propietarios de los trabajos que realizan, ¿no? Son mano de obra asalariada que quedan de alguna forma poco a poco excluidas de ese sistema económico, quedan poco a poco excluidas de los beneficios que da la venta de las materias primas, porque no son propietarios ni de las minas ni de las propias tierras, que están generalmente en manos de hacendados. Y estos hacendados, además, en muchos casos tienen una vida enormemente suntuosa. Es decir, muchos de ellos se dedican a gastar ingentes cantidades de dinero que han conseguido con la venta de las materias primas, a gastar ingentes cantidades de dinero en productos muy suntuosos, ¿no? En productos muy caros que en muchos casos están con un enorme valor en el mercado internacional, y que hacen
que haya una salida de divisas también importante, ¿no? Es decir, muchas de estas clases también se empobrecen o tienen menor nivel económico porque en muchos casos, en lugar de reinvertir en la producción industrial o en la producción de nuevas materias primas, lo que se dedican es a gastar en una vida que tiene un enorme peso económico, en una vida de enormes gastos, para parecerse en muchos casos a las élites europeas o las élites norteamericanas en su nivel de vida, ¿no? Simplemente como ejemplo, en el caso de Cuenca, aquí en el Ecuador, podríamos pasarnos por el Museo Remigio Crespo y nos daríamos cuenta, por ejemplo, en el museo como hay una fotografía en el cual se trae desde Europa, si no recuerdo mal, un carro en el cual había costado, según una gran cantidad de dinero, porque era el primer carro que venía a la ciudad, que se importa desde Francia a Guayaquil, y que desde Guayaquil se trae, como ellos llamaban, a lomo de indio, ¿no? Sobre el hombro de los grupos indígenas que estaban bajo la organización del Guasipungo, es decir, trabajando casi en condiciones de semi-esclavitud, semifeudales, traían sobre su hombro el vehículo, el carro, desde Guayaquil a Cuenca, un carro que después en realidad aquí no podía funcionar porque necesitaba gasolina, no había gasolina en el Ecuador, ni tampoco estaban las carreteras ni la red vial en condiciones para que circulara un vehículo de esas características, ¿no? Entonces ese sería un buen ejemplo de esa vida suntuosa en la cual se está gastando un enorme dinero para imitar el modelo de vida europeo o el modelo de vida norteamericano, y que en realidad es un modo de vida poco productivo porque lo que hace es sacar gran cantidad de divisas en lugar de reinvertirse en el sistema productivo esa divisa o ese dinero que se obtenía gracias a la venta de materias primas.